Buenas tardes, chicos y chicas. Bueno, como sabéis, hoy es el 14 de abril, día de conmemoración de la proclamación de la Segunda República. Hoy estamos aquí para rendir homenaje a los ruseños y ruseñas que fueron represaliados por el régimen franquista. Este homenaje es la primera parte de las quintas jornadas republicanas que Izquierda Unida organiza en RUC y que concluirán mañana con hemos preparado una sesión de tarde de charla que esperemos que os resulte interesante. Vamos a comenzar el acto con la lectura, como siempre, del manifiesto por parte de nuestro coordinador local, Antonio, y a continuación seguiremos con el recital, en el que, como sabéis, todo el que quiera puede participar y, como siempre, y unir su voz a este homenaje. Así es que os dejo con Antonio. Buenas tardes, compañeros y compañeras. En el 85 aniversario de la instauración de la Segunda República, desde la Asamblea Local de Izquierda Unida de RUC, reclamamos un proceso constituyente y una Constitución que garantice la creación y reparto de riqueza. Y dedicamos nuestro más profundo reconocimiento para todas aquellas mujeres y hombres que en ella creyeron y que por ella lucharon y murieron. Se celebra el 85 aniversario de, sin duda alguna, la experiencia democrática más progresista de España contemporánea, la instauración de la Segunda República. Este acontecimiento supuso una etapa de hechos transformadores de la sociedad que equipararon a nuestro país al de otros estados democráticos de Europa, con significativos avances en la educación, porque gran parte de la población en aquella época era analfabeta, especialmente la femenina. En derechos laborales, en igualdad de género, por fin las mujeres podían intervenir en la vida política y un largo etcétera de mejoras legislativas y sociales. La etapa de la Segunda República Española sigue permaneciendo en una nebulosa opacidad que magnifica los errores que los hubo, ciertamente, aunque no todos achacables a la República en sí, e ignora su iniciativa a favor de las clases más necesitadas y sus esfuerzos para construir un país democrático más moderno y más justo y solidario, en los tiempos especialmente convulsos en los que discurrió su difícil andadura. Hoy, la sociedad española, después de una larga transición, tras el golpe de Estado fascista y una guerra civil que supuso el final de la República y la masacre del pueblo español, no ha conseguido desarrollar todas sus potencialidades democráticas, lastradas por los poderes económicos y religiosos, heredados de la dictadura, y que soporta el peso de una monarquía que fue impuesta por el mismo dictador. Se necesita recobrar la soberanía popular y dar una respuesta social al capitalismo. Por eso, desde IU reclamamos, a través de una cultura republicana basada en la libertad, la igualdad y la fraternidad, un proceso constituyente, una constitución que garantice creación y reparto de riqueza, así como todos los derechos sociales sean considerados derechos públicos. Hoy, 85 años después, tenemos que vencer la amnesia y recobrar la memoria de lo acontecido, homenajeando a los hombres y mujeres que fueron víctimas de la violencia en un estado de guerra, a los cientos que la dictadura franquista torturó y asesinó, a todos aquellos que dieron su vida por creer que una sociedad de libertades y derechos era posible. Homenajeamos a todos los que, con el sacrificio de sus vidas, sembraron la simiente de la sociedad que hoy disfrutamos. Pero no será posible si no hay justicia, verdad y reparación. A por la Tercera República. Paco, no pases por delante. Hola a todos. Yo voy a hablar
¿qué significa celebrar el 14 de abril, el Día de la República? Significa mucho más que celebrar el aniversario de la proclamación de la Segunda República Española. Significa recordar que en 1931 se puso fin al oscurantismo monárquico de los Borbones, símbolo de España y de la tiranía, y de los privilegios de unos pocos, de los cortijos y de los señoritos. Significa celebrar el triunfo del laicismo sobre el dominio que la Iglesia ejercía en la vida política y social. Significa el triunfo de la razón sobre la superstición y la apuesta por la ciencia y el progreso. Significa celebrar el esfuerzo realizado por la República para acabar con la ignorancia y el analfabetismo. Significa recordar la lucha llevada a cabo por las mujeres en áreas de su emancipación y de la igualdad con los hombres. Significa recordar que por primera vez se reconocía la realidad plurinacional en España. También significa recordar la esperanza colectiva que supuso la unión de la izquierda en el Frente Popular y su triunfo electoral el 16 de febrero de 1936. Significa recordar el golpe de Estado fascista de 1936 contra la legalidad constitucional, donde pasó una guerra sangrienta que provocó centenares de miles de muertos, la destrucción de la economía y el comienzo de una dictadura fascista que duró 36 años. Significa honrar a casi los 60.000 voluntarios civiles de las brigadas internacionales, que llegados de todos los rincones del mundo, vinieron a nuestro país a combatir y dar su vida por la República y la democracia. Recordar a los miles de personas comunistas, socialistas, anarquistas, demócratas y liberales republicanos, que dieron su vida para defender la República. Defensa que se convirtió en un símbolo del antifascismo y de la lucha por la libertad. Significa recordar que el golpe de Estado fascista de Franco y la guerra que provocó fue el prólogo de la Segunda Guerra Mundial. Dicha guerra apoyada por la Iglesia, que la calificó como cruzada en nombre de Dios y que se apresuró en el noviembre de 1936 a reconocer el gobierno de Franco. Significa recordar a los miles de españoles que acabaron en el exilio y en campos de concentración nazi. Significa recordar y honrar la memoria de las personas asesinadas por el régimen fascista después del fin de la guerra. Significa recuperar la memoria histórica. Significa tener en cuenta que la derecha actual, representada por el Partido Popular, jamás condenó el golpe de Estado fascista de 1936 contra la República. Derecha que se opuso a la recuperación de la memoria histórica. Significa también recordar que cada vez somos más los que deseamos que se ponga fin al anacrónico régimen monárquico para poder instaurar la Tercera República. Significa que el republicanismo es un símbolo de la izquierda en nuestro país y de las luchas y movilizaciones sociales. Significa todo esto y muchas más cosas. Por todo ello, hoy 14 de abril, como todos los años, recordamos, celebramos, honramos, conmemoramos el Día de la República. Porque pedir la República es pedir dignidad y justicia. ¡Viva la República! Bien, Paco, bien. Más fuerte al agua, ¿eh? Yo no voy a estar en todo, chico. Tal día como hoy llegaba la Segunda República a nuestro país. Un proyecto que buscaba justicia social, progreso e igualdad. Aquel breve despertar republicano fue sepultado por 40 años de olvido y represión. Nos robaron la libertad, el futuro y la historia. La historia la escriben los vencedores, pero la memoria nunca pudieron borrarla. Sirvan nuestras palabras de hoy como homenaje a todos aquellos hombres y mujeres que fueron víctimas del odio y la sinrazón. Carmen camina hacia el armario que está en el dormitorio y abre una de sus puertas con mano temblorosa. Echa a un lado los vestidos, todo de color oscuro, y del fondo del mueble saca una pequeña caja de madera. Con pasos lentos se dirige al comedor. Coloca la caja con cuidado sobre la mesa y se sienta. Saca de su pecho una cadena de oro, de la que cuelga una pequeña llave, y abre, una vez más, aquel pequeño tesoro. Mi querida esposa Carmen, te escribo estas líneas para decirte que no lloréis mi muerte,
La vida es lucha y a mí me ha tocado perder. Quiero que sepas que no me arrepiento de nada de lo que he hecho en la vida, ni reniego de mis ideales. En estos momentos terribles a los que me enfrento, no tengo miedo a la muerte. Moriré como he vivido, sin miedo de nadie, orgulloso de mi acto. No les daré a nadie, a mi verdugo, el gusto de verme arrastrado por el suelo implorando clemencia. La carta llegó a sus manos un par de semanas después de la muerte de su esposo. Se la entregó a escondida a un guardia civil, cómplice silencioso del fusilamiento de su marido. La primera vez que vio a aquel hombre fue delante de la puerta de su casa. Estaba segura de que no fue uno de los que vinieron de noche a llevarse a su Antonio, gritando y dando patadas. «Ahora te vamos a dar tierra y libertad», le decían, riéndose mientras le ataban las manos a la espalda y lo empujaban para que subiera a la parte de atrás de aquel camión. Lo único que siento es dejarte sola en esta vida para criar a nuestra hija, con tanta miseria y tanta injusticia. Pero yo confío en ti ciegamente, por eso no tengo ninguna duda de que sabrás sacarlas adelante y criarlas sin mi ayuda. Las jornadas que siguieron aquella noche terrible fueron un auténtico infierno. La angustia de no saber, de no poder preguntar, de imaginar lo que había ocurrido y aún así seguir teniendo un hilillo de esperanza. Pero tenía que seguir adelante por su hija. 2 niñas pequeñas, la mayor de 4 años y la pequeñita, un bebé a la que faltaba unos días para cumplir 1 año. Cuando las niñas sean mayores, háblales de mí, de mi esperanza de conseguir un mundo mejor en el que todas las personas puedan vivir en libertad y puedan comer todos los días. Un mundo en el que los niños no tengan que trabajar como si fueran hombres, sino que puedan ir a la escuela bien vestidos y bien comidos. Ella le dijo a aquel hombre que estaba de pie ante ella sosteniendo la carta que su marido no sabía ni poner su propio nombre. Entonces el guardia civil le explicó que su Antonio le había pedido a otro preso que le escribiera una carta de despedida para su familia. Y luego le pidió que se le hiciera llegar a su esposa, pues no quería irse de este mundo sin decirle cuánto las quería, a ella y a sus 2 hijas. Dile a nuestras niñas que para mí sois lo más importante, que os quiero más que a nada en este mundo, más que a mi propia vida, que lo que más me duele de esta barbarie y sin razón es no poder verlas crecer, ni abrazarlas, ni besarlas, ni estar a su lado cuando me necesite. Cumpliendo con la palabra que le había dado a un hombre que iba a morir, el guardia civil le entregó la carta y le pidió que la mantuviera en secreto y nunca contara quién se la había entregado. Diles también que su padre no lo matan por asesino ni por ladrón. Diles que lo matan por defender la libertad y la república. Diles que el único delito que cometió su padre fue creer que todas las personas son iguales y que nadie es más que nadie. Durante mucho tiempo la mujer, que no sabía leer, no pudo conocer el contenido de aquella misiva, pero con mucho tesón, muchas horas de esfuerzo y un poco de ayuda de quien sí sabía, aprendió a descifrar lo que para ella solo eran un puñado de jeroglíficos sin sentido, y pudo así enfrentarse a aquel papel. Diles que lo que hice por ellas y que vayan por el mundo con la cabeza bien alta, porque esa es la única manera en que los pobres debemos ir por la vida, por la dignidad por encima de cualquier cosa. Y ahora, 70 años después de la muerte de su Antonio, ella vuelve a repetir, como cada día desde que llegó a sus manos aquella carta, un ritual casi religioso. Abrir el armario, sacar la caja, llevarla hasta la mesa, sentarse ante la caja y abrirla con la llave que lleva sujeta al cuello. Levantar la tapa de madera y extraer aquel papel que el tiempo ha coloreado con el paso de los años. Acercarlo a su nariz, aspirar su olor y besarlo como besaba a su Antonio. Llegará un día, estoy convencido de ello, en que las generaciones futuras hablarán de nosotros, de nuestras esperanzas y frustraciones, de nuestra lucha por hacer de este país un país mejor. Mientras tanto, quiero que sepas que mi último pensamiento será para mi hija y para ti. Recibe muchos besos de quien ha tratado de hacerte feliz y te llevará siempre en su corazón. Y unas lágrimas plateadas empiezan a mojar sus ojos grandes y oscuros y a resbalar por el rostro arrugado de Carmen. Buenas tardes. Yo ayer hice una poesía en memoria de los represaliados que aquí tenemos en sus nombres. Es una dedicatoria a ellos. El título se llama Una piedra llamada memoria. Hay una piedra en el camino que se resiste al olvido y hay quienes pasan bordeándola
piedra transparente de su vergüenza. Y aquí, junto a esta otra piedra con nombres, me hallo, para contarle a los muertos que sigue cortando el camino la misma piedra de siempre. ¿Qué es lo que esconde el hombre para borrar hasta el nombre? Memoria y honra me llevo para allanar, y en vez de piedra seáis la arena del camino. Buenas a todos. Espero no ponerme tan nervioso como el año pasado. La verdad que fue un poco brusco. Y bueno. Bien, en primer lugar querría agradecer en mi nombre y el de todos mis compañeros de Podemos la invitación otro año más a este acto, el cual consideramos especialmente necesario en nuestro municipio, pues quiero recordar y recuerdo, que es una cosa que tengo bastante presente, que Arrúa es el pueblo que más presos políticos tuvo en la prisión provincial de Jaén en el año 1939. Por eso creo que es importante mantener esta iniciativa viva y tener vivo el recuerdo de aquellos que murieron o fueron privados de su libertad por defender la democracia frente al fascismo, entendiendo que la Guerra Civil Española es considerada por muchos historiadores como la última guerra romántica, la última guerra en la que se murió y se luchó por ideas. Y no podemos dejar que el recuerdo caiga en el olvido. En el país con más fosas comunes del mundo después de Camboya, el mismo país en el que se sigue homenajeando a la División Azul, y el Valle de los Caídos no es considerado un monumento construido por presos políticos, en donde vemos cómo la sombra de ese conflicto que parece estar lejano llega hasta nuestros días. Y por qué no, el legado del fascismo en España no dejó una ideología dominante, sino que impuso una forma concreta de vivir que se sigue reproduciendo hasta nuestros días en el denominado franquismo sociológico. Es por eso que hemos de recordar, y aunque duela, hemos de reabrir heridas y recuperar la normalidad democrática, que pasa por el reconocimiento hacia aquellos quienes defendieron la legalidad democrática y constitucional. Y me quiero despedir con el último poema de Miguel Hernández, ese que apareció en la pared al lado de su catre cuando apareció muerto de tuberculosis en la cárcel de Alicante en 1942. Adiós, hermanos, camaradas y amigos. Despedidme del sol y de los trigos. Buenas tardes. Es un poema de la memoria histórica que lleva por título Los años de la barbarie. No sé quién es, de quién es, pero no es mío. Vuelven los años de la barbarie. Todo se torna gris en mi memoria. Reconstruyo instantáneas de la vida robada de los míos. Mi abuela cose y llora. Mi padre juega con un álbum de cromos. Mi abuela cose y llora. La bisabuela María quiere ver el mar y canta nanas. Encerrada en su mente de niña perdida, mi abuela cose y llora. De mi abuelo, tan solo, estas son sus cartas. Una silla vacía y un olor a presidio. Mi abuela cose y llora. Así pasan los días en los hogares de los vencidos, oyendo canciones que no son las suyas, consignas que no son las suyas, mandamientos que no son los suyos. Todo es gris en la memoria heredada, daguerrotipo cruel de una derrota. Vuelven los años de la barbarie, de la mordaza, de la impotencia. Han sacado de nuevo las banderas para que recordemos que nunca se fueron del todo, que nunca ganaron los nuestros. Yo he sacado de nuevo la memoria herida, la que legaron como un tesoro, y la enarbolo para conjurar a la barbarie que se empeña otra vez en regresar. Otro poema cortito también es Corazón helado. Traigo el corazón helado y un nudo en la garganta, y un sabor a pólvora quemada en mis labios. Traigo la verdad de los míos, sus lágrimas de sal y su dolor profundo e infinito, porque la sombra de la memoria también es alargada.
Todo me sobra, todo, excepto la belleza, la sombra de los míos y el silencio que queda después de la batalla. Bueno, si alguien más quiere intervenir, está ya tiempo de ocupar el estrado. ¿No? ¿No apetece ninguno más? Bueno, pues entonces vamos a finalizar este homenaje con la ofrenda floral y vamos a escuchar el himno de la República que representa los ideales que defendieron todos estos hombres y mujeres. Y cómo no podemos terminar sino exigiendo, como siempre, verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familiares y para todos aquellos que pensamos que el conocimiento de nuestra verdadera historia es la única forma de que estos hechos no se repitan. Gracias a todos por venir. Laura, ¿ponéis el himno? Voy. Vamos a poner.